Hola a todos, bienvenidos a la primera clase virtual de la materia de industrias. Esta clase se denomina Industrias del Procesamiento y Diagramas de Procesos. Primero tenemos que hacer un repaso y recordar qué es un proceso. Un proceso es una forma en que hacemos las cosas, ¿sí? Una receta de cocina es un proceso. También se la puede definir como secuencia de cambios que sufre una sustancia. Otra definición es actividad o grupos de actividades que toma la entrada, ¿sí? Que en inglés se denomina input, se le agrega valor de alguna manera y proporciona una salida, que en inglés es output. Cada proceso por lo menos tiene que tener lo que se denominan 4 elementos para poder llevar adelante: equipos e instalaciones, materiales, procedimientos, habilidades y conocimientos. ¿Qué es lo que se procesa en un proceso? Generalmente materiales, también pueden ser personas, una clínica, una universidad y datos. Obviamente que cada proceso involucra una serie de variables que se pueden denominar variables operativas, variables del proceso, variables de control, que van a afectar las entradas o las salidas de dicho proceso, ¿sí? Van a ser las que van a poner los puntos a la hora de decir qué es lo que yo quiero obtener. Una definición un poco más completita de proceso es un conjunto de actividades, acciones o eventos organizados que están interrelacionados entre sí y orientados a obtener algún resultado específico como consecuencia de agregar valor, y este valor agregado lo aporta cada una de las fases que se lleva a cabo en las diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo a su estructura orgánica. En particular, ¿qué es un proceso industrial? ¿A qué se denomina un proceso industrial? Son aquellas actividades que se realizan para transformar las materias primas y los insumos en productos, subproductos y residuos. También se la puede denominar como un conjunto, ¿sí?, de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Siguiendo esta línea, las etapas entonces de un proceso industrial son actividades unitarias. Un proceso industrial está formado por diferentes operaciones o actividades unitarias, en donde en cada una de ellas pueden darse cambios físicos, químicos o ambos de acuerdo a las condiciones de operación que hayamos puesto. Y además, a través de este proceso industrial se pueden alterar las características de la materia prima, ya sea tamaño, forma, color u otras cosas. Creo que antes de que sigamos, es importante hacer un repaso con algunas definiciones. Yo creo que ustedes ya conocen, pero bueno, para refrescar la memoria. ¿Qué son las materias primas? Que a partir de ahora las vamos a denominar como MP. Son aquellos elementos que se usan en alguna línea de proceso y se encuentran en su estado natural, o sea, son aquellas que no han sufrido una modificación en su estructura. Son sustancias o mezclas de sustancias que se encuentran en la naturaleza, a partir de las cuales se pueden obtener productos útiles. Los insumos se diferencian un poco de las materias primas, aunque ahí se cruzan, ya que es una materia prima pero que en general ya tuvo alguna modificación en su estructura. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo. El producto útil es aquel que obtenemos después de un proceso y es el que facilita la vida del hombre y el desarrollo tecnológico. Operaciones unitarias, que también ya han visto mucho de este tema, son aquellas etapas individuales y que se diferencian entre sí y en la que pueden estar divididos un determinado proceso. Un determinado proceso puede tener muchas operaciones. Ejemplos de operaciones unitarias: pulverización, secado, cristalización, filtración, fluidización, entre otras. Y finalmente el residuo se denomina aquel material que se pierde su utilidad tras haber cumplido con su misión. Los residuos en general tienen que ser correctamente dispuestos, o yo les puse entre paréntesis, o reutilizados, para no dañar al medio ambiente. La reutilización hoy se considera que es mucho mejor que el destino final, si es que se puede. Lo que pasa es que la eliminación de los residuos obviamente que conlleva un costo y es una inversión que las industrias tienen que pensar. Bueno, un ejemplo de diferencias entre materia prima e insumo es la hamburguesa.
En la hamburguesa, la materia prima en general puede ser la carne, la lechuga, el tomate, ¿sí? La principal es de la materia prima es la carne. Y luego, los insumos, que ya pueden ser, acuérdense que es una materia prima que sufrió algún cambio en su estructura, puede ser la mayonesa, el ketchup, la mostaza, el queso y el pan. En general, la materia prima es la que se transforma, mientras que el insumo lo que se hace es se consume en el curso de un proceso industrial. Muchas veces la materia prima es la estrella de un proceso y después tenemos otros insumos que obviamente para poder alcanzar ese producto los necesitamos. Las industrias del procesamiento, en definitiva, ¿qué son? Instalaciones en donde se transforman las materias primas en productos útiles, o sea, se le agrega valor para el hombre. Todos conocemos, ¿sí?, la famosa caja negra, que es un proceso donde tenemos entradas y salidas. A la izquierda, la entrada para nosotros en un proceso industrial son los insumos, las materias primas, y sus salidas va a ser el producto útil, algunos subproductos que pueden ir a parar a otras industrias, y también tenemos lo que se denomina residuos, que ya sea que se lo puede volver de alguna manera a reutilizar como materia prima, si es que se hace un tratamiento adecuado, o se les da algún tratamiento o destino final. Sin embargo, no solamente necesitamos esto para llevar adelante un proceso, también necesitamos tecnología, energía, mano de obra, procedimientos, capital, organización, informática y también conocimiento que es investigación y desarrollo. Y a partir de eso, nuestra salida ya sabemos que es un producto final, que ya puede ser elaborado o semi-elaborado, los residuos y los subproductos. Los procesos se clasifican de diferentes formas. El primero que vamos a ver es, según la economía, se clasifica en tres. Lo que se denomina primario, que es la puesta en valor de uso de los bienes primarios, lo que es la pesca, la agricultura, la ganadería y la minería. El secundario ya es la actividad industrial propiamente dicha, mecánica, química, textil, la que ustedes quieran. Y lo que se denomina terciario, proceso terciario, es la prestación de servicios. Una universidad que enseña, un banco, una clínica, el transporte, la información. Obviamente que la industria se ubica dentro del sector secundario, ya que en ella ocurren actividades de transformación de materias primas en productos manufacturados. También a los procesos se los puede clasificar según la materia prima que se va a utilizar. Los procesos que se denominan físicos son aquellos que no tienen cambio, la materia prima no presenta un cambio en su estructura molecular, por ejemplo, un corte de madera, un pulido, de un molde, un estirado. Los químicos ya se considera que la materia prima cambia su estructura, entonces ya hay un proceso de combustión, de corrosión, de fermentación. Y finalmente los biológicos, donde se usa algún material vivo para algún fin, por ejemplo, procesamiento de frutas, para que tengan una vida útil más larga. La biotecnología está relacionada con todo lo que son los procesos biológicos. Según la tecnología que se usa, los procesos se pueden clasificar en tres. Manuales, son aquellas operaciones que las realizan los operarios, ¿sí?, el tallado de madera. Los mecanizados combinan el manual con maquinarias. Y finalmente los automatizados usan ya tecnología muy avanzada y ya los humanos no tienen intervención. Por ejemplo, lo que es la fabricación de autos con robots. Y finalmente, según la forma de producción, puede ser continua o discontinua. Continua es cuando tanto la materia prima como los productos intermedios y finales se procesan de manera continua por un largo periodo de tiempo y ese equipo que se utiliza para la producción solo es para ese producto. La que se denomina discontinuas, o también las deben haber escuchado hablar por lotes o la famosa batch, los materiales se procesan en cantidades finitas. Se puede cambiar de un producto a otro y esto implica que uno para y arranca a intervalos frecuentes, o además tiene que cambiar las condiciones de operación si es que va a producir un producto u otro, no es lo mismo. Si se fijan, está apareciendo una pregunta en rojo con 2 asteriscos y esas preguntas son para ustedes, son preguntas de repaso que tienen que responderlas en la actividad que yo les voy a explicar después al final de esta clase. También las industrias se clasifican en 3. Los que se denomina industria pesada son aquellas en donde la materia prima se transforma en lo que se denominan productos semi-elaborados. Por ejemplo, lo que es industria metalúrgica del aluminio, la industria química pesada.
La que se denomina industrias de bienes de equipos transforman estos productos que están semi-elaborados y por la industria pesada en bienes y productos ya elaborados. ¿Para quién, por ejemplo? Para la construcción, para el transporte, para las industrias madereras. Y finalmente las que se denominan ligeras, y si hacen una búsqueda también se pueden clasificar en ligeras y semiligeras, son aquellas que elaboran productos para un consumo directo. Por ejemplo, industria alimentaria, la automovilística, la electrónica y la textil. Y les dejo una preguntita para ustedes, para que puedan después buscar información. Ya hemos hablado bastante de las materias primas, sabemos su definición, ya sabemos que en general, o bueno, antes se decía que la materia prima solamente era aquella que se extraía de la naturaleza, que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Estas materias primas pueden ser, como nosotros las conocemos, en general, de origen vegetal, ¿sí? La madera, el algodón, el caucho, de origen animal, el cuero, la seda, la lana, y también de origen mineral. Hay una cosa muy importante, la materia prima tiene que cumplir una serie de condiciones para ser utilizada como tal. Primero, accesibilidad. ¿Qué significa? Que tiene que estar en una superficie de la Tierra a menos 200 metros de 2000 metros, de profundidad. Tiene que ser accesible, ¿sí? No puedo yo querer, no sé, hacer papa frita, pero yo sé que la sal que le tengo que poner está, no sé, en la China y la quiero hacer acá. No, ¿sí? Tiene que ser accesible también dependiendo de la localidad. La dispersión, ¿cómo es su distribución en el espacio? Tiene que estar bien dispersa, ¿sí? Tiene que haber una cantidad suficiente para que se justifique el uso de esa materia prima. Otra condición muy importante es lo que se denomina la ley o la riqueza. La ley habla de la concentración. La palabra ley la vamos a usar mucho en la parte de minería, que se habla de la ley de un mineral, es cuán concentrado, ¿sí? Está ese mineral en una mina. Mientras mayor es su concentración, mejor es porque le tengo que hacer menos tratamientos. Ya van a ver que muchas veces la ley mineral es tan baja que necesita muchos tratamientos para poder aumentarle la ley y para que esa extracción de lo que estemos buscando, por ejemplo un metal, sea mejor. Por ejemplo el litio, ¿sí? No hay muchos yacimientos donde la ley del litio es muy baja. Entonces hay que concentrarlo y concentrarlo para que obtengamos una mejor calidad. Y después la otra es la durabilidad. Y con respecto a esto, la materia prima puede ser, lo que ya sabemos, casi inagotables, se denominan, o sea, son casi renovables, ya que se encuentran en grandes cantidades en la Tierra. Por ejemplo, el agua, el aire o las sales marinas. Las que se denominan renovables son aquellas que sí se pueden volver a obtener de algún modo, y ahí adentro de ellas podemos ver la pesca, la ganadería, la agricultura y lo que son los cultivos microbianos, que más adelante en la materia vamos a hablar un poco de eso. Y las no renovables son las que son agotables o se denominan perecibles. Por ejemplo, ya sabemos, los combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y el carbón. Lo que pasa es que hoy esas que son no renovables o se las recicla de algún modo o se las sustituye por otros. Por eso hoy aparecieron los biocombustibles. Con el paso de los años, ¿sí? Esto que acabamos de ver es algo, son definiciones clásicas de procesos de industria, las industrias fueron cambiando, ¿sí? Fueron mejorando, ya que aparecieron nuevos materiales y se puso de moda mucho el uso de materiales reciclados, es como una nueva materia prima, ¿sí? Por eso yo no lo nombré, pero cuando hablamos de residuo, en realidad ya el residuo es como una potencial materia prima, ya no lo podemos desechar, no es algo que nos sirve. También se produjeron muchos cambios en los procesos de producción, se mejoraron las líneas de producción, las paradas de los equipos de limpieza, se optimizaron procesos. Y otro punto importante es lo que está relacionado con la investigación, el desarrollo y la innovación, que es tan importante que las industrias siempre confíen en lo que es investigación, desarrollo y se animen a ir un poco más allá, para que puedan crecer y diferenciarse de otras. Ahí tienen otra pregunta para ustedes, ¿sí? ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo se relaciona con la industria? Sin embargo, ya sabemos que las industrias tienen un impacto ambiental, eso es así.
es una actividad económica muy contaminante, tanto durante el proceso como los residuos que generan. Obviamente que dependiendo de las industrias, unas son más, otras menos contaminantes, pero son las responsables del efecto invernadero, la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono, etc. Que ahora que estamos acá todos en cuarentena ya deben haber leído un montón de artículos que está disminuyendo el efecto invernadero y un montón de cosas, ¿sí? Nosotros encerrados y el medio ambiente feliz. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque modifican el entorno en donde se instalan, contaminan las aguas, la atmósfera y la acústica, y además obviamente contribuyen al agotamiento de algunos recursos naturales muy valiosos. Obviamente te tienen que aparecer lo que se denomina medidas correctivas, y yo les pongo esta imagen, no sé si habían escuchado hablar de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? 2030 creo que son estos, son 17 objetivos que se plantean para mejorar el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿sí? Por eso se denominan de desarrollo sostenible o sustentable. Y ya como pueden ver abajo, tiene una pregunta para ustedes, que yo quiero saber qué es el desarrollo sostenible, qué es la sustentabilidad y a qué se denomina un proyecto sostenible. Dentro de estos 17 objetivos, hay algunos que están relacionados con la sustentabilidad de las industrias. Por ejemplo, las industrias, algunas han incorporado tecnologías limpias de tratamiento de agua, por dar, no sé, porque se me ocurrió algo, la mejora en la gestión de los residuos, la adopción de hábitos de menor consumo de recursos, ¿sí? Electricidad, agua, gas y además, aunque es repetitivo, el reciclaje de los residuos. Si les interesa, pueden entrar al Objetivo de Desarrollo Sostenible y buscar cuáles de ellos están relacionados con estos temas en particular. Todo lo que es las energías limpias, las tecnologías limpias, como la energía solar, la energía eólica, que hemos visto bastante en otras materias. Este mapa de Argentina, no me acuerdo de qué año es, pero les muestra las distintas industrias o los distintos procesos que se desarrollan a lo largo del país. Pueden buscar si hay alguno que les interesa en particular, pero yo les quiero mostrar un trabajo que hizo el ingeniero Martín Mainardi, que está haciendo su doctorado conmigo en ingeniería, en un tema que se llama la huella hídrica, en donde lo primero que hizo fue una clasificación de las industrias de la provincia de Salta. Esto es del año 2017. Fíjense que habían 241 industrias repartidas en 15 departamentos, ¿sí? Muchas de ellas fuera del parque industrial y otras dentro. Salta Capital es una de las que presenta mayor cantidad de industrias, seguida por General Güemes. Y en esta figura podemos ver que la mayoría de ellas pertenecen al rubro alimenticio y están fuera de un parque industrial. Finalmente, con respecto a la clasificación si eran ligeras, servicios, semiligera, la mayoría de las industrias en la provincia de Salta están dentro de la clasificación de ligeras, que eran, acuérdense, las que generaban productos para consumo directo. Finalmente, vemos que el objetivo de todo proceso industrial, ¿cuál es? Obtener ganancias, por supuesto, económicas. Siempre, si no es rentable, es como que no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hoy tratan de minimizar los daños al medio ambiente. ¿Y cómo logran esto? Bueno, generando productos que tengan alto valor en el mercado, pero utilizando materias primas que tengan de bajo costo, ¿sí? Que si yo utilizo una materia prima que es un residuo de otra industria, voy a tener, bueno, mi visión, digamos, con respecto al medio ambiente va a ser mejor y además, bueno, voy a obtener rentabilidad y voy a poder competir con estas industrias que tal vez utilizan una materia prima que daña al medio, que su extracción hace que dañe al medio ambiente. Lo importante, por supuesto, siempre es evaluar la rentabilidad del proceso.